Buenas noches, junto con mi compañera Daniela Zorro y yo, Mateo Arevalo, les vamos a hablar sobre los efectos de la electroeyaculación en cuanto a la calidad de semen y las concentraciones de testosterona, cortisol, malondialdehído y creatinasa en tigres de Bengala captivos. Entonces, como introducción tenemos que pues la pantera tigre, el tigre de Bengala, es un animal que se encuentra en peligro de extinción actualmente en el mundo. Y específicamente en Tailandia solo quedan 190 a 250 especímenes in situ, lo cual es un grave problema en la conservación de esta especie. Más sin embargo, se encuentran más de 2.000 ejemplares en zoológicos y en otros resguardos, por lo cual se supone que es una gran ventaja una gran ventaja sin explotar en cuanto a los recursos genéticos y lo valiosos que estos ejemplares pueden ser para el cuidado y la recuperación de las poblaciones de esta especie en estado natural. Para esto, pues, se, se evaluó el uso de las tecnologías reproductivas, como lo es la inseminación artificial, para lo cual se empezaron a buscar los mejores protocolos para la extracción de semen. En este caso, se empleó la electroeyaculación, lo cual pues, nos va a ayudar en el manejo pues, de estos reproductivos que suponen pues, la extracción de estos espermatozoides, pues para transmitir estos genes valiosos, para ayudar en esas poblaciones de tigres, las cuales están alejadas entre sí o son bajas en número, eh, para pues mejorar y hacer que perduren genes importantes de la especie. Más sin embargo, pues se necesitan en este caso estudios del impacto que este puede tener sobre la fisiología de estos animales. También adicionalmente pues nos plantean los posibles efectos negativos que estos pueden tener, como el aumento de la temperatura, taquicardia, bradimnea, afectaciones en la testosterona por el efecto del cortisol en los procesos de estrés inducidos por la electroeyaculación, eh, además de pues otros cambios fisiológicos como es eh, la disminución de la calidad espermática por el hecho de que en su membrana plasmática estos están recubiertos por una membrana lipídica, la cual va a ser afectada fácilmente por los radicales libres. Estos radicales libres, ¿dónde los podemos encontrar? Cuando el malondialdehído, uno de los parámetros que vamos a medir, que se midieron en este estudio, eh, que es básicamente el resultado de la peroxidación lipídica, que se da también como parte del proceso del estrés, generando una disminución en la calidad de los espermatozoides. Adicional a esto, pues también podemos medir, como ya hablamos, del cortisol, el cual nos puede afectar el eje hipotálamo, hipófisis y gónada, alterando la producción de testosterona, que como ya sabemos, pues es una hormona muy importante en la espermatogénesis y en la fertilidad masculina. Adicionalmente, también en esos cambios fisiológicos podemos ver que se ha evaluado que la electroeyaculación puede generar lesiones musculares, por lo cual se nos van a afectar el valor de lo que sería la creatinasa, que se da en casos donde el músculo se ve afectado. Ya para materiales y métodos, tenemos que fue un estudio aprobado por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chiang Mai. Entonces tenemos que fueron 12 animales de 4 a 7 años
y todos fueron vacunados con la triple viral felina, que es con leucopenia, herpes y calicidio felino. Adicional a esto, pues se midió el tamaño testicular mediante la ecuación de Lembert, que es el largo por el ancho, por el alto y por la constante, que fue 0,71. Para ya el protocolo de la electroeyaculación, se emplearon 80 estímulos de 60 Hz divididos en 3 sesiones, en un patrón 30-30-20, y el patrón, perdón, de 2 segundos prendidos, 2 segundos apagados. Estas 3 sesiones se dividieron en protocolo leve, moderado y de alto voltaje, a los cuales pues, los animales se distribuyeron aleatoriamente, en donde unos recibían el del leve, que iniciaba con la primera sesión de 2 a 3 a 4 voltios, y los de alto voltaje, que iniciaban ya tipo desde el 4 o el quinto voltaje. Entonces, esto para evidenciar los efectos que tenían los diferentes protocolos a altos o medianos voltajes. Y finalmente tenemos que entre estas sesiones hay un periodo de descanso de 3 minutos para la siguiente estimulación. Ya al momento de la evaluación seminal, evaluamos lo que fue color, volumen, el pH, la concentración, la motilidad, la viabilidad, además del porcentaje de los anormales, que se dio en anormalidades primarias y secundarias, y el porcentaje de normales, de espermatozoides normales que había en la muestra. Para este procedimiento se requirió una anestesia por temas de facilidad de manejo, donde se generó una inducción con solazepam y silacina, eh, con un mantenimiento de líquidos, como en el cual usaron el rendiaplactato, y se continuó la, la anestesia con solazepam y ketamina. Y finalmente, pues cuando ya se terminaban los protocolos para la reversión de la anestesia, se empleó lo que fue la yohimbina a mismas cantidades de lo que era la silacina. Y cabe resaltar que durante el proceso se, se recolectaron de cada animal 5 muestras, cada una de 8 mililitros provenientes de la vena femoral. Esta colección de muestras se hicieron antes del protocolo, después de cada sesión y al finalizar como tal el protocolo, para medir los diferentes exámenes que ya los hablamos, que son el cortisol, la testosterona, el malondialdehído y la creatinquinasa, de los cuales pues la creatinquinasa fue una celología, el malondialdehído fue una prueba de sustancias reactivas al ácido hierbarbitúrico, que posteriormente para su medición se empleó la espectrofotometría. Y lo que fue la medición del cortisol y testosterona fueron en unos ensayos con anticuerpos de conejos contra la respectiva hormona. Y para el análisis estadístico, pues este programa, el R, con la versión para bueno, para colectar los datos y organizarlos. Bueno, ya por la parte de resultados, entonces tenemos inicialmente pues la tabla que refiere a la calidad seminal. Entonces pues podemos ver los parámetros que fueron medidos y los protocolos de voltaje que fueron utilizados, siendo el bajo, medio y alto con voltaje de 2 a 5, 3 a 6 y 4 a 7 respectivamente, voltios, obviamente. Entonces, bueno, en cuanto a los parámetros, tanto el volumen como la concentración, el total de esperma, la motilidad, la viabilidad y el pH resultaron siendo normales. Sin embargo, se encontraron dos factores alterados,
que fueron la presencia de anormalidades primarias y el MDA en presencia en el plasma seminal. Entonces, pues se tiene que ambas alteraciones se presentaron en el protocolo de bajo voltaje. Entonces, pues bueno, mencionar también que las alteraciones que se presentaron en cuanto a las alteraciones primarias fueron principalmente cabezas macrocefálicas y colas enrolladas. Siguiente, por favor. Bueno, ya la otra tabla era respectiva al tamaño testicular y en este caso pues no se encontraron diferencias. Como se puede evidenciar, se realizaron las medidas tanto en el testículo izquierdo como en el derecho y en relación también a los protocolos de voltaje. Y no hubo ni diferencias totales ni alteraciones en cuanto a las similitudes entre ellos. También hubo resultados en cuanto a las concentraciones séricas de testosterona, cortisol, MDA y creatinquinasa. Tanto el cortisol como la MDA resultaron siendo normales en valores séricos y la testosterona en teoría también, pero, o sea, no se encontraron irregularidades entre los valores que arrojó, pero como tal, el promedio resultante resultó ser más bajo en el protocolo de voltaje medio en comparación con el de bajo y alto voltaje. También la creatinquinasa presentó, pues como puede evidenciarse, varias alteraciones en cuanto a las concentraciones, pues lo cual nos permite saber que hubo presencia de un daño muscular. Finalmente, se tienen las concentraciones de MDA y los parámetros seminales. En cuanto a esta parte, no se encontraron como tal resultados significativos en la relación del MDA con los parámetros enlistados en la diapositiva. Sin embargo, son mencionados por el autor porque se llega a una cercanía con la significancia, es decir, casi llegaron a ser, digamos, oficialmente significativos. Entonces, en cuanto a las relaciones, eran la del MDA con las anormalidades secundarias en el suero, los gránulos de esperma, el porcentaje espermático normal y la concentración espermática normal. Ya por la parte de discusión, entonces, inicialmente tenemos el volumen de eyaculación menor en comparación con otros estudios realizados en felinos. Entonces, pues en este caso, el volumen recolectado fue entre 1 y 2 mililitros, mientras que en los otros estudios se llegó a recolectar de 5 a 10. Sin embargo, pues se consideró comparable porque a pesar de que en algunos estudios se encontraba ese volumen, hubo otros en los que se encontraba el volumen que se obtuvo en este estudio se encontraba contemplado en los rangos obtenidos en el otro. Bueno, entonces este volumen de eyaculación menor lo asocian a los factores que están enlistados. Entonces, inicialmente la colocación de la sonda, pues se tiene que esto pudo haber afectado en el sentido de que en los otros estudios fue colocada de manera distinta. En cuanto a la estimulación nerviosa, también por la cuestión de que probablemente los nervios involucrados en la eyaculación no fueron estimulados lo suficientemente como para proporcionar un volumen mayor. También se llega a asociar a la diferencia que se presentó en el protocolo de administración de los 80 estímulos, siendo que en este caso, como mencionó mi compañero, se utilizó el protocolo de 2 segundos encendido y 2 segundos apagado. También están los factores genéticos de ambiente y de edad, pero en este caso no se considera como con tanta relevancia porque los animales que se utilizaron, pues primero estaban en un completo estado de salud y segundo estaban en una buena etapa reproductiva de su vida. Entonces, pues se menciona, pero no se relaciona principalmente por esa parte. Sin embargo, esta última sí es como la que más peso tiene, que es la frecuencia de recolección. Y es el hecho de que se supone que entre más cercano sea el periodo de recolección, mayor volumen va a proporcionar. Sin embargo, pues en este estudio se utilizó un tiempo de reposo de 30 días. Entonces, pues se tiene que esto pudo haberse visto evidenciado en el volumen de eyaculación. También mencionar que la concentración, motilidad y viabilidad espermática fueron similares a las evaluadas en otros estudios. En los otros estudios, refiriendo a los otros felinos, leones, pumas, jaguares, leopardos y bueno, demás felinos. También como otro resultado, se tuvo que el pH seminal fue más alto en comparación. Y esto lo asocian con la contaminación que se presentó con la orina, puesto que la orina, además de elevar el pH seminal,
también afecta la morfología de los espermatozoides y pues su funcionalidad normal. Entonces, pues hacia por ese lado. Y importante que la cantidad de contaminación en la muestra va a variar según la serie que se haya realizado. Entonces, lo que el autor sugiere es que después de realizar cada colecta, con cada sesión, mejor dicho, se evalúe el pH de la muestra de manera que se puedan utilizar las fracciones que no hayan sido contaminadas y combinar esas para poder obtener pues resultados más acertados y mejores. Y por último, también se hace referencia a un estudio que se realizó en leones, en las que el autor de ese estudio utilizó un cateterismo uretral para evitar la contaminación y pues resultó siendo una mejora positiva, valga la redundancia. Entonces, pues lo que se dice es que a futuro puede ser utilizada esta técnica con la intención de evitar o por lo menos disminuir la contaminación en las muestras. También está la relación de la AMDA con la calidad seminal. Entonces, pues acá se tuvo que las características seminales y el MDA no difirieron entre los protocolos que se evaluaron, pero como mostré en la tabla de resultados, que la cantidad de MDA fue mayor en el protocolo de bajo voltaje y esto también de la mano con las alteraciones morfológicas que presentaban los espermatozoides. Entonces, pues, a pesar de esa relación que tiene tanto la MDA como la presentación de alteración morfológica, como no hay suficiente respaldo, en este caso lo que se hizo fue asociar esas alteraciones con el estímulo nervioso insuficiente, siendo que ya que se utilizó un bajo voltaje en comparación a los otros protocolos, no se logró un estímulo nervioso suficiente como para generar un eyaculado completo, por lo cual resulta siendo uno de mala calidad. Bueno, por otro lado está la creatinquinasa y su relación con el bienestar, ya que como lo ha mencionado mi compañero, y pues como ya se sabe, es un metabolito que se utiliza para medir el daño muscular en el animal, en el organismo. Entonces, bueno, pues importante mencionar que es la primera vez que se hacía esta medición de este metabolito en los tigres de Bengala. Pero bueno, el caso es que el resultado, como lo mostré en la tabla también, resultó ser significativamente más alto en el protocolo de voltaje alto, pues lo cual indica obviamente que se está generando un daño muscular evidente y solamente en ese protocolo, ya que en el de medio y bajo voltaje no hubo evidencia de las alteraciones de creatinquinasa. Ya por la parte de la testosterona y el cortisol séricos, pues se realizaron las mediciones antes, durante y después y no fueron significativamente diferentes entre ellas, por lo cual se lleva a concluir que bajo la anestesia del animal no se genera una respuesta suprarrenal ni esteroidogénica significativa. De lo contrario, pues habrían presentado alteraciones durante o después de las sesiones. Y por último, pues lo que ya mencioné también, que la concentración de testosterona fue menor cuando se utilizó el protocolo de voltaje medio, menor en promedio, porque pues las alteraciones, los resultados fueron similares entre ellos. Por último, la estimulación eléctrica. Se plantea la posibilidad de que este proceso genere daños fisiológicos, puesto que la electroeyaculación está relacionada con el aumento de la temperatura rectal, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, y también han habido reportes de cambios bioquímicos, pero estos últimos en cabras y carneros. Sin embargo, pues no se cierra la posibilidad de que pueda llegar a presentarse en tigres también. Por lo mismo, el autor menciona que faltan estudios fisiológicos y también de bienestar, dado que se sugiere evaluar los comportamientos de los animales en cuanto a las manifestaciones de dolor que presenten, ya sea vociferaciones, caminados, que el animal se recueste y cuánta manifestación de dolor puedan presentar. Entonces, ya para finalizar, están las conclusiones. Inicialmente, pues que no hay mejoría con alto voltaje. Esto enfocado a la calidad. Entonces, que el hecho de que se aumente el voltaje a la hora de realizar la electroeyaculación no significa que la calidad seminal va a ser más alta. Esto de la mano con el hecho de que la calidad espermática más baja que se presentó es cuando se utiliza el protocolo de bajo voltaje, pero pues eso se asocia a la estimulación nerviosa deficiente.
la concentración periférica de testosterona, cortisol y MDA. Pues como lo mencioné, fueron similares, obviando el hecho de que la testosterona en promedio resultó más baja en el protocolo de voltaje medio. Obviando esa parte, pues las concentraciones fueron similares. Sin embargo, pues importante resaltar como conclusión que en el protocolo de alto voltaje se presentó una elevada, un significativo aumento de la creatinquinasa, lo que obviamente lleva a concluir que este protocolo favorece el daño muscular en los animales y por lo mismo también se sugiere la evaluación del bienestar en cuanto a esa parte. Y por último, pues la conclusión de las más importantes, si no es que la más importante, y es que el protocolo de voltaje medio resulta ser el más efectivo para, pues, para realizar la técnica en tigres. Esto por el hecho de que con un voltaje medio, o sea, sin necesidad de llegar a generar el daño muscular en el animal, se obtiene un semen de buena calidad. Entonces, pues ese es el que se sugiere realizar idealmente. Y ya.